Claro, la 12.590. Ustedes laboral 2 no han tenido. La 13.556. Eran normas donde podíamos encontrar alguna definición de lo que podían ser acuerdos entre partes, entre trabajadores y empleadores, pero generalmente hacían referencia a otro tipo de acuerdo. La 12.590 ustedes van a ver que es la ley que regula la licencia en el derecho laboral uruguayo, y uno de los primeros antecedentes de convenios entre trabajadores y empleadores, que en realidad no era un convenio colectivo propiamente dicho, como los que existen hoy, pero un acuerdo entre las partes, era el que fraccionaba, para el profesor Castel, fraccionaba la licencia en 2 periodos de 10 días, que es ustedes quienes trabajan a veces lo... ¿Se escucha qué? ¿Un ruido molesto? No sé qué ruido será. Federico, ¿cómo andás? Sí, ¿Andas se bien? escucha bien, como un ruidito ahí, no sé cómo, parece un grillo. Sí, como una chicharra es, como una interferencia. Una interferencia. A ver, voy a apartar los equipos electrónicos. Ahí sí, mejoró. Ahí mejoró. Ah, tenía el celular al lado. Quizás era esa la interferencia. Ya lo aparté. No, boludo. Vieron que a veces entre elementos, entre herramientas electrónicas pueden hacer interferencia. Y más, por ejemplo, si me llegaba algún mensaje o algo. Para el profesor Castelo, al final de la clase tenemos una inquietud que plantearle después a los efectos no interrumpidos. Ah, sí, el doctor, quizás al final de la clase o en el transcurso de la misma, va a intervenir. Ustedes le hacen el planteo luego, ¿está? No, profe, fui yo que lo envié, de ninguna manera le voy a cortar la clase. No, Después si queda, porque tranquilo. termine. Porque Ningún vamos problema. a terminar con un compañero más y se distorsiona, no es la idea. Tranquilo, profesor, si hay tiempo, lo planteamos en esta clase. Algo del mic, no era, seguramente Catherine era que tenía el celular pegado a la computadora, ahora ya lo aparté y ya se resolvió el problema. Bueno, arranquemos con la clase entonces. Como veíamos en la clase pasada, la negociación colectiva es aquella que se realiza entre trabajadores de una empresa, reunidos a través de un sindicato generalmente. Vamos a ver que esto fue una discusión de larga data, si tenía que ser un sindicato o no. Creo que al punto de que es la organización representativa de trabajadores más organizada hoy día, creo que ya está en la práctica laudado, o un grupo de sindicatos, que son una organización, organizaciones de trabajadores, y por el otro lado, la empresa, ya sea individual o colectivamente. O cuando es colectivo, representantes de empresas de un sector. Y ahí vamos a ver los niveles de articulación. La particularidad es esa, que de una parte, de un lado, tiene que ser obligatoriamente colectivo, o sea, del lado de los trabajadores, que es uno de los sujetos de la negociación colectiva, y en un nivel inferior, del lado de los empleadores, se puede negociar con una empresa solamente o con un nivel superior con un grupo de empresas o las empresas de un sector o rama de actividad. Y vemos que en negociación colectiva en sentido amplio, generalmente suele llamarse a la forma de negociación en que una de las partes es sujeto de derecho de trabajo, que es lo que estoy haciendo referencia en la definición y concepto que estamos estudiando, y en sentido restringido podemos escuchar el término de negociación colectiva
refiriendo más bien a la negociación en sí, con los caracteres que el profesor desarrolló, el doctor Castelo desarrolló en la clase pasada, de negociar de buena fe, de brindar la actual información suficiente y necesaria con la reserva o confidencialidad que merece la situación en particular, y en definitiva, en busca de qué, o con fin a qué, a un resultado. Y a ese resultado que es orientado en todo o en parte a determinar condiciones de trabajo, es lo que vamos a llamar convenio colectivo. Y es lo que suele decirse la negociación colectiva en sentido restringido o en sentido estricto. El convenio colectivo es uno de los resultados de la negociación. El resultado buscado, generalmente. No siempre la negociación deriva o culmina con un convenio colectivo, y saben que puede irse al conflicto también. En fin, en definitiva, utilizaremos en la clase la expresión de convenio colectivo cuando hagamos referencia a esta negociación que hablamos en segundo término, de que tiene como resultado el mismo. ¿Y quiénes son los legitimados para negociar en el convenio colectivo? Las dos partes que hacíamos referencia, y tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre condiciones de trabajo y empleo y regular sus relaciones recíprocas. Más adelante vamos a desarrollar al final de la clase, cuando estudiemos la materia del convenio colectivo, vamos a desarrollar los elementos de este artículo 3, que hace referencia a que se regulan las condiciones de trabajo y empleo y regulan las relaciones recíprocas. Los primeros artículos de la ley 18.566 van a ver que estudia los principios y los caracteres, que era lo que estudiaron en la clase pasada. Y aquí yo les comento lo que les venía diciendo anteriormente del primer antecedente de pacto gremial o acuerdo entre patronos y obreros en el marco de la ley 12.590, en el que se pueden... Ese es un antecedente del convenio colectivo, ¿verdad? Los convenios colectivos actualmente son mucho más vastos, tienen otras materias, tienen cláusulas que vamos a estudiar en la clase de hoy, que las vamos a desarrollar. Simplemente a modo de antecedente les menciono esta ley, en la que ustedes van a ver, y como es, buenas tardes, como es práctica, y quizás alguno ya la aplicó. Generalmente se presentan estos acuerdos que, digamos que en algunas empresas la práctica que ha caído en desuso también, pero hay muchas que continúan con la misma de presentar los convenios de licencia. Y Profesor, en estos convenios el fraccionamiento en dos periodos, ya te doy la palabra, dos periodos de 10 días, y también si se cuentan los feriados o semana de turismo. ¿Sí? Claudia. sí, profesor, buenas Adelante. tardes. No, disculpe la interrupción, pero Por favor. quiero saber nomás, a ver si estoy bien. En la negociación colectiva, ¿puede ser que en ciertas situaciones determinadas puede participar el Estado? ¿O se puede pedir la participación del Estado? Pregunto. Bueno, en principio no, o sea, vamos a estudiar la negociación colectiva bipartita. Ustedes, el doctor Castelo hizo referencia a la clase pasada al Consejo Superior Tripartito, en el que participan delegados de empleadores, de sindicatos y del Estado, o también podemos ver
la participación del Estado en otro tipo de negociación colectiva que deriva en el ámbito de los consejos de salarios, que es de rama, y que también tengo hago una referencia en la clase de hoy, pero que no es propiamente dicho lo que estoy abordando ahora, sino más bien arranqué con la negociación bipartita de organización de trabajadores o trabajadores por un lado y empresa o organización de empresas por el otro. También se puede hacer de forma bipartita, Claudia. Profesor. Bien, profesor, gracias. Sí. No, pero ¿No? tal vez no sé si la compañera se refería. Ahí va, la tripartita, como dice Marta. No, capaz que es lo que se refería, o lo que yo por lo menos pensé, Sí. es el tema de que cuando las dos partes no se ponen de acuerdo, el Estado lauda. Bueno, cuando lauda estamos en el ámbito de consejos de salarios. O sea, desde el año 43 tenemos ley de consejos de salarios, se han llamado de forma ininterrumpida en diversos periodos, cesaron en la época de la dictadura, luego volvieron a convocarse con la reinstalación democrática. Tras un empuje neoliberal en la región y en el país, dejaron de convocarse en el 90, para luego volver a convocarse, y hasta el día de hoy, desde el año 2005. En el ámbito tripartito, la negociación tripartita del Consejo de Salario, si bien también es negociación colectiva, prefería que no la confundamos en principio. Recording in progress. Y concurren de forma obligatoria todos los grupos y los grupos de consejo de salario que ustedes pueden ver en las páginas del ministerio. Tenemos 24 y tenemos más de 250 subgrupos entre todos los grupos, pero ahí sería un conflicto. Bueno, claro, en definitiva, vamos a seguir estudiando la negociación colectiva en el ámbito bipartito, como una de las conclusiones puede ser la firma de convenio colectivo de trabajo, que si bien después se registra en el Ministerio de Trabajo, se puede negociar en principio sin la presencia del Estado del gobierno. Vamos a continuar en ese orden. Si tienen alguna otra duda, me convocan y obviamente la evacuamos. Sí, profe, yo le quería consultar Sí. ahora. O sea que convenio colectivo refiere al acuerdo llegado, porque me entreveré un poco ahora con el concepto, refiere al acuerdo llegado en la negociación colectiva entre el sindicato y los empleadores, digamos. Repito, uno de los resultados de la negociación colectiva es el convenio colectivo, que hoy vamos a estudiar y a desarrollar en la clase de hoy, que con el permiso de ustedes, si yo voy avanzando, vamos a ir viendo cómo tiene su estudio particular, sus características, sus elementos, sus cláusulas típicas. Algunas pueden ser parte de los contratos laborales. Y otro tema es el laudo del Consejo de Salarios, si bien también es negociación colectiva, pero ya es en el ámbito del Consejo de Salarios. No sé si entienden. Se llega a un laudo también, a un acta, Consejo de Salarios, pero inicialmente el origen fue a los efectos de
regular los aumentos salariales, regular las remuneraciones. Y lo sigue siendo hoy día. Son los consejos salarios, su principal característica es que regulan los ajustes salariales de los grupos o subgrupos y las ramas de actividad. A su vez, se ha utilizado de forma muy rica aprovechando los niveles de negociación que existen en Uruguay, se ha utilizado para incluirle otro tipo de cláusulas que también son típicas de los convenios colectivos a laudos de consejos salarios. Por eso a veces vemos que tratan también temas como el presentismo o la antigüedad, incluso hasta algunos tienen hasta mención al pacto de no ir a conflicto. Entonces son una especie de, terminan siendo en la práctica una especie de mini convenios colectivos o de convenio colectivo, pero en el ámbito del Consejo de Salarios. No sé si, que no he llegado yo. Yo estaba partiendo de la negociación bipartita y primero entendamos lo que es el convenio colectivo y las características para luego poder también distinguirlo del ámbito del Consejo de Salarios. ¿Se va entendiendo por ahí? La Rodríguez, el profesor, por ejemplo, los define de esta manera. Los convenios colectivos son los acuerdos celebrados entre un empleador, un grupo de empleadores, una entidad gremial de empleadores, que ahí viene luego la discusión de si tiene que ser sindicato o no, que creo que en la práctica, como les decía, ya está laudada esa discusión, y hoy son los sindicatos los que negocian, para fijar las condiciones a las que deben ajustarse los contratos individuales de trabajo, haciendo referencia a lo que después vamos a conocer como cláusulas normativas del convenio colectivo. Ahora a continuación. Entonces, ¿qué son? ¿Qué elementos esenciales tiene el convenio colectivo? Bueno, es un acuerdo de voluntad, un acuerdo de voluntades. Tiene que existir el consentimiento de las dos partes de ir a la negociación y de poder buscar el resultado que va a ser en el marco de algo escrito o también he visto, aprovechando las herramientas de tecnología actuales, que a veces también existen en algún otro soporte, en algún otro tipo de soporte tecnológico, pero que luego tiene que vertirse en el Ministerio de Trabajo. El resultado de la negociación es el convenio colectivo. De Spox, el autor lo define, para darle otra definición que no sea la del maestro Américo Pla Rodríguez, lo define como la convención colectiva, que es un contrato fruto de la discusión entre interlocutores sociales antagonistas. Recuerden que el carácter económico de las reivindicaciones generalmente del sindicato y de las pretensiones de la empresa hace que las dos partes sean antagónicas en cuanto a la discusión. Y sigue diciendo el autor, pero un contrato entre colectividades lo que imprime a su régimen jurídico rasgos específicos desconocidos en los contratos de derecho civil que estaban concebidos sobre un modelo individualista. O sea, es un contrato, pero entre dos colectividades, con legitimación para realizar dicho contrato. Quizás para comenzar a entenderlo, recuerden que la clase de fuentes, que yo no pude estar, pero todos los años me gusta darlo también, pero este año no pude, la clase de fuentes, una de las fuentes especiales del derecho laboral, precisamente es el convenio colectivo de trabajo. Yo no sé si ustedes recuerdan. Bien. Correcto, no me doy cuenta quién es que participó, pero... Muchas gracias, Betina, ahí va. Sí. Yo también tomé como base Pla Rodríguez para armar la clase, pero también lo pueden leer en el tomo 4 de Raso.
y también en un librito de Mantero, que lo cito más adelante. Continuemos. Elementos esenciales, continuó su estudio. El autor Alonso Lea destaca que dentro de las especificidades, porque recuerden que el derecho laboral, esto de que la multiplicidad de fuentes, entre la especialidad de fuentes, recuerdan que tiene las fuentes generales a otras materias, recuerdan ustedes eso, como la ley, los decretos, la jurisprudencia, pero a su vez tiene, como uno de sus particularismos, que tiene un caudal de fuentes que son específicas. Dentro del derecho laboral existen y no en otros derechos. Esa formalización de este proceso de elaboración es una de las características que señala el autor como una especificidad y elemento esencial del convenio colectivo. La materia de negociación va a ser las condiciones de trabajo, no otra. El carácter especial de las partes deben ser representantes de los intereses de empleadores y trabajadores. Y vamos a ver que tienen que tener representatividad, como para poder acordar debido también a los efectos de las cláusulas que están dentro del convenio colectivo. Las condiciones y ambientes de negociación es otro de los elementos del convenio colectivo en el entendido de que muchas veces es el resultado de la negociación que comienza con una conflictividad laboral. Y le pone fin a ella mediante la inclusión de un tipo de cláusulas obligacionales que también la vamos a ver en la clase de hoy. O también, a veces, el conflicto puede ser a raíz de el cumplimiento de un convenio colectivo pactado con vigencia y que no se está cumpliendo por una de las partes. También lo vamos a ver. Otro de los elementos esenciales en cuanto a la pregunta de si se va a subir la PPT, yo no sé si están subiendo, si alguna la están subiendo, no tengo ningún problema de enviarla y subirla. Eso depende del criterio que está manejando la clase. Continuando con la misma que está manejando la cátedra. Continuando con la clase, las representaciones de los dos sectores de la relación de trabajo. Bueno, expresan el interés de la categoría. Se asume la titularidad de los intereses de la colectividad, separándose de las formas privadas de representación. No van a ser pactos plurisubjetivos, sino que más bien van a ser dos partes las que van a negociar que están legitimadas para representar los intereses de una colectividad. Entonces, tienen que tener cierta representatividad, que ya también en la clase pasada lo anunció el doctor Castelo, y que lo vamos a desarrollar y profundizar ahora en esto. La representación no emerge con ocasión de cada convenio, sino que preexiste el mismo, en forma de sindicato o organización profesional. A veces las partes ya existen, o sea, no es que se crea el sindicato para la negociación de un convenio, sino que el sindicato ya existía con preexistencia, y lo mismo con las organizaciones empresariales. Claro, eso, Federico. Ya vamos a profundizar también en eso, que lo vamos a ver en el artículo 14 de la ley 18.566. Correcto. La organización más representativa, claro, sí. A ver. O sindicato más representativo, con la sigla que estás poniendo. Bien. Siguiendo con el estudio de los elementos esenciales del empleador, el acuerdo puede ser celebrado a veces las primeras formas de organización, en coalición,
que ni siquiera llegaban a gremio, no van a poder lograr la representatividad como para poder negociar y tener como resultado un convenio colectivo. Generalmente y necesariamente la parte del sujeto trabajador tiene que tener cierto carácter organizado, a efectos de tener mayor representatividad, o de tener representatividad. Otro elemento esencial, el convenio colectivo fija condiciones de trabajo, a las que deben someterse los contratos individuales. Tiene un efecto llamado Erga-omnes, pero que tampoco quiero desarrollar hoy, porque va a ser de la clase que viene en el estudio de los efectos de los convenios colectivos. Van a ver que modifica contratos individuales de trabajo, no solo los actuales, sino los que van a venir a futuro, ¿verdad? El convenio colectivo deja efectos y modifica las condiciones de trabajo de los contratos individuales. No realiza un acto de cambio en forma inmediata, sino que determina contenidos de una futura producción contractual, y la finalidad es regular o disciplinar una serie de relaciones singulares de trabajo. Recuerdan que vimos hace poco la definición de plan. Y luego, también en su texto, señala que hay 4 elementos que no los incluyó en la misma, pero que también son importantes. El primero es el carácter escrito del convenio colectivo. El convenio colectivo se documenta, porque es a efectos de brindar algo certero, o sea, que quede fijado durante cierto tiempo. Por eso también es que este carácter de escrito es muy importante, aunque no lo incluyó en la definición. Y también tiene no son de carácter el tema de la temporalidad también, de los temas muy discutibles, y que lo vamos a seguir estudiando en los efectos, en carácter Recording in asimismo progress. sería el convenio colectivo. Y esa temporalidad es necesaria porque no puede ser de tipo imperecedero. Dijimos que el propio sindicato creo que era... Sí, claro. Se firma por las dos partes, sí. Y el propio sindicato que lo crea lo puede modificar. Sí, recuerdan que también mencionamos en la clase pasada que no corre aquello de la teoría de derechos adquiridos, que también lo vamos a desarrollar en las clases subsiguientes, a ver cómo pueden modificarse convenios colectivos anteriores, y por eso es que señala Pla Rodríguez este carácter de que sea por un cierto tiempo. También, otro que menciona es que la parte trabajadora esté organizada en sindicato, que siempre fue polémico, pero que es una discusión ya laudada, para que sea un grupo de consistencia colectiva, y que el convenio cree obligaciones recíprocas entre ambas partes que lo suscriben. Caracteres distintivos de los convenios colectivos. Y vamos hasta las 9, ¿no? Bien. Mantero, como recién les mencionaba, alude que el convenio colectivo debe ser negociado y celebrado por las dos partes. Y es un carácter que
en muchas legislaciones aparece la intervención del Estado que lo afecta, como ustedes hacían referencia hoy, más adelante. Pero esto no es absoluto. Lo que yo les decía, el convenio colectivo, en principio, en carácter de negociación bipartita, no necesita inicialmente la participación del Estado, no es absoluto, sino que puede venir con el tiempo. Puede ser revocable, dice Claudia, no sé qué se te refieres con la revocabilidad, sino más bien que puede ser modificado por un convenio colectivo posterior. Otro Bien. carácter, claro, a ver, ¿qué va? Sí, era eso que quería decir. Claro. Sí, sí. Capaz que me expresé de una No, claro, pero te Bien. entendí, por eso lo subrayo. Por eso lo subrayo con... Claro, sí, correcto. Generalmente van a ver que una de las cláusulas que ya estamos llegando refieren al ámbito espacial y temporal de los convenios colectivos, llamadas de envoltura, y que en ellas se marca la vigencia. En algunos casos no existe vigencia, y ahí es donde entra la discusión a que le hacía referencia anteriormente, que quizás la desarrolle en la clase que viene, de la ultraactividad de los mismos. Bien, necesidad de la organización permanente o temporal del lado de los trabajadores. Debe estar constituida necesariamente por un sujeto colectivo que actúe en representación del interés colectivo, no por una suma de sujetos individuales. Y vean que a veces hay conceptos repetidos. La idea es que queden bien remarcados. Y referido a la materia laboral, o sea, ¿qué se trata en los convenios colectivos? Se trata de las condiciones de trabajo y de empleo. Además de otras condiciones de calidad de vida de los trabajadores que luego vamos a estudiar, que generalmente también están en cláusulas de obligaciones recíprocas. ¿Qué me dice aquí Betina? Sí, bien. El efecto, ahí va. Sí. Los efectos los vamos a desarrollar en mayor amplitud la clase que viene, pero ese es el erga omnes, correcto. ¿Qué ventajas tienen los convenios colectivos? Y arranquemos por una de las partes para los trabajadores. Recuerden aquello de la igualdad compensatoria del derecho laboral en cuanto a la posición menos fuerte del trabajador contra la posición más fuerte del lado empresarial o del lado empleador. Bueno, una de las ventajas de los convenios colectivos y representados por sindicatos que realmente tienen representatividad como para luchar o pelear por los intereses del grupo, del colectivo, bueno, es equilibrar esta posición de los trabajadores con los empleadores para ponerlos en cierto pie de igualdad para la discusión. También una de las ventajas es que sirve para mejorar condiciones de trabajo, establece igualdad de condiciones de trabajo en la empresa o industria, por ende reduce arbitrariedad patronal. También permite regulación de trabajo más ágil, apropiada y flexible. Ustedes saben que a veces la ley viene un poco después de los cambios sociales, y el derecho laboral, típica materia social, mediante estas herramientas permite ajustar según rama de actividad o sector alguna normativa mediante convenio colectivo que la ley no tiene aún o puede traer de forma genérica después. Bien. Si hay algo mal, profe, me dice... No, tranquila. Los aportes son muy bienvenidos. Y otra de las ventajas es que facilita la creación y organización de servicios sociales. Van a ver que también dentro de los convenios colectivos, no solo vamos a ver cláusulas que refieren a
las categorías o a las condiciones salariales o a la creación de una prima o beneficio, sino que también podemos encontrar algunas cláusulas referentes a servicios sociales, como puede ser servicio de guardería en algunos trabajos, o régimen de descansos intermedios, fortaleciendo el decreto 55 del 2000 en cuanto a los descansos, que a veces tenemos alguna duda en la práctica de esa materia. En definitiva, van a ver que también en la creación y organización de servicios sociales, ahora tenemos la ley de amamantamiento y todo, y de lactancia, pero en su momento sirvieron los convenios colectivos. Ahí tienen un ejemplo como para introducir ese tipo de cambios a contratos individuales de trabajo o a prácticas mediante obligaciones recíprocas en las cláusulas obligacionales, creando verdaderas salas de lactancia, previo a la ley que hoy vemos. Bien. Continuamos. Porque también el doctor profesor maestro Pla Rodríguez también encuentra ventajas por el lado de los empleadores. Y nos comenta que estimula la paz empresarial. Recuerden que una de las cláusulas generalmente hace referencia, típicas, digo, generalmente hace referencia a la paz social en la empresa, mientras tanto haya cumplimiento de un convenio colectivo, durante la vigencia de la misma, ¿verdad? Se trabaja en clima de concordia y colaboración entre trabajadores y empleadores. Le da cierta estabilidad en los costos en cuanto a la mano de obra, generalmente cuando hace referencia a materias como la categoría o rubros específicos y descripción de tareas. Generalmente se espera por el lado empresarial, se puede hacer un presupuesto, se espera cuáles van a ser las incorporaciones de trabajadores en los próximos periodos, evita la concurrencia desleal a expensas de trabajadores, robustece también la solidaridad empresarial. Sujetos de los convenios colectivos. ¿Sí? También lo adelantó en la clase pasada el profesor Castelo. Lo vamos a ver en el artículo 14 de la ley 18.566 del año 2009, en referencia a la normativa nacional. Dentro de los sujetos, el artículo 14 menciona que son legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores por una parte, y una o varias organizaciones representativas de trabajadores por otra. Y aquí es cuando se agrega en este artículo lo siguiente que hacíamos referencia en la clase de hoy y pasada. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no media acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa. En atención a qué, bueno, a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. Cuando no media acuerdo entre ellas, y esto es importante, es importante en el entendido de que con el transcurso de las clases de la maestría, en una de las
de las materias, relaciones laborales que impartía el doctor Razo, nosotros en uno de nuestros trabajos externos analizamos la concurrencia de más de un sindicato en una empresa en Uruguay, una empresa de seguridad física y electrónica. ¿Y qué sucedía? Que ustedes no sé si recuerdan que las empresas de seguridad en el país, ¿dónde arrancaron? ¿Recuerdan dónde comenzaron? Hay unas cuantas, pero hay otras que son las más grandes. Ustedes los podían ver a los guardias de seguridad, donde no sé si alguno... En los shopping generalmente y en... Antes de los shopping, en los shopping sí. En los hospitales, bueno. Ahora actualmente están en los hospitales, también he visto, sí. También en montones de hospitales, sanatorios, pero... Los bancos. ¿Quién lo dijo? Exacto. Sí. Arrancaron los bancos, ahí va, bien. O por lo menos ese fue el auge. Podíamos ver trabajadores de empresas de seguridad, algunas con colores que son afines a quien está dando la clase. Bueno, otros también de otros colores. Pero no sé si se entiende. ¿Y qué sucedía? Y los primeros sindicatos, o los primeros trabajadores se sindicalizaron por el lado del sindicato ADEU. Si bien trabajaban por una empresa tercerizada, como trabajaban en los bancos, tuvieron su participación sindical, y aún la tienen muy fuerte, en representación, los representa ADEU, o sea, son parte del sindicato de ADEU. Después surgió que empezaron a trabajar en shoppings, empezaron a trabajar en hospitales, en sanatorios, y también empezaron a hacer transporte de valores como fuerza. Y ahí surgió otro sindicato, que principalmente ponía foco en la seguridad del transporte de valores, en otros elementos que quizás a veces no es que no ponga foco en otros sindicatos, sino que no tenía los aportes tan específicos. Y también luego tuvo otra organización sindical escindida de la primera. Y resulta que encontrábamos 3 o más sindicatos en la misma empresa. Porque ustedes dicen, ¿y este artículo cuándo se utilizará? De hecho existen empresas en Uruguay, y más, más de una, que tienen dentro de la misma varias organizaciones sindicales. Ahí es donde vamos a ir al criterio de que exista en la ley, en el artículo 14, como decíamos en la clase pasada, principalmente cuantitativo, el número de afiliados va a ser fundamental, sin duda, pero además también menciona estos otros criterios de antigüedad, y recuerden aquello de que por más que no hay obligación, generalmente se envía al Ministerio de Trabajo la notificación del origen de actividad sindical, también efectos de que haya prueba de la antigüedad y del número de afiliados y de quiénes son sus delegados y representantes. La continuidad también es importante, que trabajen de forma continua en el correr de los años, y la independencia respecto a aquello que hablábamos de algunas organizaciones sindicales que pueden ser más afines a la empresa o de carácter amarillista, como usualmente se menciona. Bien. Entonces, si no hay acuerdo, toca a las organizaciones menos representativas plantear las reivindicaciones a la organización más representativa, y esta última incluirlo o no en la plataforma de negociación. Generalmente sí, generalmente se incluye. Lo que no siempre de forma total, sino que a veces de forma parcial, porque también la organización más representativa tiene sus inquietudes, plataforma de reivindicaciones, en fin. De esa manera y en base a esos criterios es que se articula la negociación por el lado de los trabajadores.
en la negociación colectiva de empresa, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior, y los niveles de articulación es esto mismo, de que las partes pueden negociar por rama o sector de actividad, o empresa o establecimiento. Recuerden que tenemos ambos niveles, el denominado inferior, que es por empresa, o nivel superior, que es por rama o sectores de actividad. Y también hizo referencia el doctor en la clase pasada a lo que la ley 18.566 expresa y prescribe en el artículo 15, de que la negociación en niveles inferiores no podrá disminuir mínimos adoptados en convenios colectivos de nivel superior, o sea, de sector o rama, salvo lo dispuesto en consejos de salario respectivo, o también hizo referencia, y lo remarcamos, a algunos descuelgues. Por eso de que salvo lo dispuesto por consejo de salario respectivo. Cuando el consejo de salario permite algún descuelgue, también es que una excepción a este artículo de que niveles inferiores no pueden disminuir mínimos adoptados en niveles superiores de convenio colectivo. Bien. Continuando. No sé si voy muy rápido, lo que pasa aquí la clase lo amerita. Continuando el artículo 14, vean que cuando no exista organización de trabajadores a nivel de empresa, la organización más representativa a nivel superior existe a nivel de rama. Esto por aquello de empresas que no tienen sindicato. Bueno, eso no quiere decir que la organización de trabajadores no puede negociar, sino que va a acudir al sindicato de rama, fuese en el comercio, SUNCA en la construcción, etcétera, etcétera. Bien, y el Convenio Internacional, el número 135, determina que en caso de ausencia de sindicato, los trabajadores pueden elegir sus representantes. Vamos a pasar rápidamente, si no tienen dudas, a las cláusulas, al estudio de las cláusulas que existen dentro de los convenios colectivos y su contenido. Y vamos a continuar, como mencionamos anteriormente, con las cláusulas de envoltura. ¿Cuáles son ellas? Precisamente las que hacen referencia a la vida del convenio colectivo. La duración, cuándo va a ser objeto de revisión, cuándo va a extinguirse y se va nuevamente a la negociación para quizás a futuro resolver otro convenio colectivo que ratifique algunos elementos del convenio colectivo anterior o que modifique otros. Y el ámbito de aplicación también va a ser parte de estas cláusulas de envoltura, que es aquello de lo que hacíamos referencia del ámbito espacial o funcional, la zona geográfica que va a abarcar, si va a ser solo Montevideo, si va a ser regional, si va a abarcar a las sucursales o no, si va a ser de empresa o de industria, si va a ser de nivel inferior o de nivel superior. Esas son las primeras cláusulas que vamos a ver dentro de los convenios colectivos, y por eso le llamamos, va a ser como el cuerpo del convenio colectivo, por eso va a ser como si fuese la envoltura, el cuerpo, van a cubrir el cuerpo del convenio colectivo. Por eso va a ser la envoltura del mismo. Y profundizando un poco más, las segundas cláusulas que vamos a encontrar van a ser las normativas. Y estas sí son esenciales. Si bien las otras deben existir, las normativas son esenciales porque van a ser aquellas que podrán modificar o afectar contratos de trabajo. Esta es la parte esencial del convenio colectivo. Ningún convenio colectivo puede dejar de contenerlas, menciona el profesor Alonso Lea. Y en la evolución histórica del convenio colectivo fue su primer contenido, las primeras cláusulas que existieron.
¿Cómo la definen? Bueno, es un conjunto de cláusulas que conforman o inciden en las condiciones de trabajo o la calidad de vida del trabajador, considerado individualmente como su vida familiar, social, cultural, siempre que pueden ser incorporadas directa o indirectamente al contrato de trabajo. Directa o indirectamente, luego a posteriori, al contrato de trabajo. O sea, pueden afectar el contrato de trabajo, las cláusulas van a afectar el contrato de trabajo. Su naturaleza jurídica son verdaderas normas jurídicas de carácter objetivo. Crean verdaderos derechos subjetivos exigibles. Y Sartú menciona dentro de sus caracteres esta extrasubjetividad a la que hacemos referencia, que estamos estudiando, y el carácter abstracto o indeterminado de los sujetos comprendidos. O sea, van a ser normas abstractas como cualquier otra normativa que va a regular aspectos de contratos de trabajo que no van a ser en concreto, que no van a ser en particular, sino que van a ser afectados contratos de trabajo actuales y también los futuros de los representantes del sindicato y de quienes no son representantes, de trabajadores que hoy existen en la empresa y de quienes van a existir más adelante. O sea, son normativas de carácter abstracto. Y tienen un efecto automático de incorporación a los contratos individuales de trabajo sin que se exija consentimiento previo del trabajador. Bien, el doctor Pérez Rodríguez también las divide en dos clases, en estas que mencionábamos, que eran las que pueden pasar a formar parte de los contratos individuales de trabajo, y también aquellas obligaciones, como mencionábamos, que contrae el empleador para la comunidad de trabajadores, como servicios sociales, como hemos dicho, que puede ser, por ejemplo, un servicio de guardería. ¿Queda alguna duda sobre las cláusulas normativas antes de pasar al tercer tipo de cláusulas que existen en los convenios colectivos? Bien. Continuando con el análisis del contenido de las cláusulas de los convenios colectivos, el segundo grupo de cláusulas son las cláusulas obligacionales. Y su definición es la siguiente: son previsiones que regulan las relaciones jurídicas entre las partes pactantes sin extenderse más allá de ellas. O sea, son obligaciones recíprocas entre las partes. De ahí el nombre de obligacionales, o sea, crean obligaciones entre las partes de cumplimiento recíproco. Perdón. La abstención de acciones que impliquen limitaciones a la libertad sindical. Como decíamos anteriormente, una cláusula obligacional puede ser aquello de mantener la paz durante el cumplimiento del convenio colectivo celebrado, suscrito y comunicado. Abstención de actos colectivos que perjudiquen a dicho convenio. En el marco de los conflictos colectivos de trabajo, que luego vamos a desarrollar también las cantidades de medidas que pueden desarrollarse, bueno, la abstención de las mismas va a ser una cláusula típica obligacional. Típica obligación de no hacer, ¿verdad? Dentro del convenio colectivo. Rosenbaum las define como aquellas obligaciones que los celebrantes asumen para asegurar la efectividad de las normas acordadas en el convenio. Vean qué importante, o sea, deben existir porque ni más ni menos se asumen para asegurar la efectividad, entre otros de aquellas cláusulas normativas que estudiamos anteriormente.
Y otro carácter que menciona es el carácter positivo de comisiones bilaterales de conciliación y arbitraje, y el negativo de aquello de los pactos de paz. Como le decía, negativo, ¿por qué? Porque, como decía, es una abstención, pacto de paz, de mantener la calma, de no ir al conflicto, mientras transcurre el cumplimiento del convenio colectivo de forma pacífica. Y sin incumplimiento, obviamente, del mismo. Bien, Casciani las define como todas aquellas cláusulas referidas a la reglamentación de las relaciones colectivas entre las partes pactantes. Y la naturaleza jurídica es típicamente contractual. En definitiva, son obligaciones contraídas por cada uno de los pactantes hacia el otro, normas que fijan obligaciones concretas, derechos y obligaciones. Por su parte, el doctor Sartú destaca 4 caracteres a las cláusulas obligacionales. En principio, su alcance subjetivo limitado solo a las partes, bien distinto a las que estudiábamos anteriormente. Va a ser un alcance limitado a las 2 partes que se comprometen, que se obligan en el convenio colectivo referido. Y el carácter concreto que las diferencia de las normativas, pues estas, como dijimos, son típicamente abstractas. Cuando digo estas, refiero a las normativas, concretas las obligacionales. Y su consensualidad directa, a diferencia del carácter de obligatoriedad automática, efecto automático y ergón, es como mencionaba la compañera, de las normativas. El carácter instrumental con relación al cumplimiento del convenio colectivo, que las diferencia también de las normativas, que son esencialmente normas finalistas. Respecto a las diferencias entre unas y otras, si bien del estudio de las mismas pueden ya ustedes avisorar alguna, De la Cueva menciona que en función de estos 3 criterios van a ver mejor dichas diferencias. En función a los sujetos que van a ser, que van a sufrir sus efectos, a vivir sus efectos de las cláusulas normativas o obligacionales, la naturaleza jurídica, unas de carácter abstracto, como decíamos, tipo similares a la ley, otras específicamente contractuales, de hacer o de no ser, o la sanción judicial de unas u otras. Típica cláusula obligacional, artículo 21 de la ley 18.566, artículo muy discutido en oportunidad de la discusión parlamentaria, es este deber de paz que existe en la normativa de negociación colectiva del año 2009, publicada en el año 2009, del régimen laboral del ordenamiento uruguayo, vigente actualmente. Y lo que menciona es lo siguiente: durante la vigencia de los convenios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que se contradigan lo pactado, ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integran la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito. Queda excluida de su alcance la adhesión a medidas sindicales de carácter nacional convocadas por las organizaciones sindicales. Y eso, por ejemplo, puede ser algún paro general, o sea, dentro del alcance de este deber de paz, no están incluidas algunas adhesiones o por solidaridad, que vamos a desarrollar después en lo que es con algún otro sector que para o que va a huelga,
o las que son de carácter nacional y no son específicas. Pero básicamente es el deber de paz, regulado por el artículo 21, una típica cláusula obligacional que existe en los convenios colectivos de trabajo. Y luego, para finalizar las cláusulas y el estudio de las mismas, tenemos un cuarto grupo de cláusulas que van a ser accidentales, accesorias, ocasionales, eventuales, transitorias, y refieren, por ejemplo, a la terminación de un conflicto, o reanudación de trabajo, o pago de salarios durante una huelga, que ustedes saben que la huelga, una de las consecuencias es la pérdida del salario durante el transcurso de la misma. Bueno, puede ser que se pacte que durante el transcurso de ese conflicto no se cumpla con ellos, sino que bueno, puede ser de manera de tender la mano o de concesión recíproca por el lado de la empresa, a los efectos de poder culminar la concreción de un convenio colectivo. En definitiva, ustedes lo que tienen que saber es que este tipo de cláusulas no son obligatorias, pero generalmente las vemos en los convenios colectivos, o si no, cláusulas programáticas que, como lo programático, como la materia programática, ustedes saben que convoca a regular tal materia o ver tal tema más adelante, o sea, típicas cláusulas programáticas que pueden existir dentro de los convenios colectivos. Principios o líneas básicas que iluminarán las relaciones de trabajo, como por ejemplo, también, este es un ejemplo típico de la no discriminación por género. Esto es una cláusula que se programa a cumplir y que pueden existir dentro del convenio colectivo. Estaba levantando la mano. Adelante. Sí, profe, tengo una duda, no sé si te alcanza de repente o capaz que yo estoy divariando. Sí, en el caso, por ejemplo, de que se haga un paro, por decirlo así, a nivel de gremios, digamos, de la empresa, obviamente que al trabajador se le descuenta el día que sea el paro, pero el delegado sindical creo que tiene ese día pago, no se descuenta, ¿es así? ¿O estoy errado yo? Bueno, los delegados sindicales tienen ciertos privilegios o beneficios que pueden acordarse también en convenios colectivos, como lo que estamos viendo dentro de este tipo de cláusulas, o pueden ser que dentro de los estatutos aprobados y de la normativa o reglamentación de la actividad sindical entre la empresa y el sindicato pueda estar prescrito. Pero yo te lo decía en términos generales, una de las consecuencias de la huelga precisamente es la pérdida salarial. Salvo excepciones, veámoslo de esa manera, Manuel, que pueden existir, sí, como no, siempre pueden existir, como la que tú haces referencia. Perfecto, gracias, profe, esa era la duda, gracias. Que también lo vamos a ampliar eso en las clases de huelga, que van a venir a continuación cuando entremos en conflicto colectivo. Bárbaro, gracias. Que seguramente vayan para el otro parcial, ¿no? No están dentro de este. Creo que van para el siguiente parcial. Bien. Brevemente vamos a hacer referencia a la materia del convenio colectivo. Respecto a las finalidades que se le asignan al convenio colectivo, y básicamente muchas las fuimos desarrollando en la clase, como la función de paz, de garantía. Recuerden en aquella autotutela buscada siempre por el sindicato, autotutela de los derechos laborales del grupo de trabajadores, superación de beneficios fijados por la ley. Y recuerden, en tanto y en cuanto
se puede acelerar aquello del cumplimiento de algunos beneficios laborales o derechos laborales que vamos a poder desarrollar o prescribir o expresar o dejar de forma expresa mediante cláusula normativa a raíz del dinamismo del derecho laboral, que a veces no vamos a esperar que todo sea legislado por ley, sino que la materia del convenio colectivo básicamente puede ser superación de estos beneficios o de estos derechos que por ley se exigen. Y ahí es donde desembocamos en el carácter del convenio colectivo como típica fuente de derecho laboral, de derecho especial en el derecho, fuente especial en el derecho laboral. También la materia de ampliación en la participación en general, participación social de trabajadores en la discusión del ámbito empresarial. Y recuerda la obligación de negociar, el artículo 4, y de brindar la información suficiente, el deber de negociar de buena fe. También materia de estos convenios colectivos de trabajo. El artículo 2 hace referencia a que las organizaciones de trabajadores y empleadores u organizaciones de empleadores tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre condiciones de trabajo y regular condiciones recíprocas. Condiciones recíprocas en cuanto a acuerdos sobre condiciones de trabajo, modernamente en cuanto al término que se asocia a las condiciones legales en las que se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, lo que puede ser cláusulas que refieran a la duración de la jornada, al salario, a descansos, seguridad e higiene industriales que amplían decretos de salud y seguridad laboral en la materia. Y cuando hace referencia a condiciones de empleo, generalmente hace referencia a el contrato de trabajo y formas de acceder al mismo o de salir de él, cuando se vincula a las vicisitudes del contrato de trabajo y las particularidades de la relación trabajador-empleador durante la vigencia, durante la vida del contrato laboral. Y finalmente, cuando hace referencia a relaciones recíprocas, estamos hablando de estos vínculos y relacionamiento entre las partes de negociación entre organizaciones de trabajadores y de empleadores. Respecto a la remuneración, que también lo menciona en este artículo 2, ¿qué tenemos respecto a la remuneración? ¿Qué dijimos al inicio de la clase? El artículo 12 vendría a sustituir el artículo 5 de la 10.449 del 43, que era la inicial del Consejo de Salario. Se establece que los consejos de salarios tienen por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada. Dentro de la ley también hace referencia al aspecto de la remuneración y que generalmente es materia base de estos consejos de salario. Sí, Claudia. Profesor, simplemente una pregunta con respecto a esto que está hablando de los salarios. En el convenio colectivo siempre se tiene que respetar lo del consejo de salario, o sea, por más que haga el acuerdo el empresario con los representantes, lo mínimo siempre tiene que respetar, por más que te den algún beneficio, siempre se tiene que respetar eso. Claro, no se puede el mínimo tiene que respetarse, pero sí puede mejorarse, o sea, eso sí, estamos de acuerdo, o sea, tiene que respetarse el mínimo, no puede fijarse algo inferior. Por aquello del artículo 15, recuerden que lo mencionamos.
de que en Consejo de Salario se negoció un tema por sector y rama de actividad. Entonces es un nivel superior y niveles inferiores no pueden modificar niveles superiores. Los convenios colectivos no pueden ser modificados por contrato individual tampoco, o acuerdos plurisubjetivos. Sí, Claudia, entendí como que había quedado... Sí, sí, al contrario, le estaba agradeciendo la respuesta. No, por eso sí yo... Eso entendí. No pueden ser los convenios colectivos modificados por acuerdos plurisubjetivos, o sea, en perjuicio de los trabajadores. O sea, que un convenio colectivo vigente no puede ser que haya un acuerdo entre algunos trabajadores que modifiquen dichos beneficios. Y la vigencia que será establecida por las partes también pueden determinar prórroga de los convenios, procedimiento expreso tácita la prórroga o procedimiento de denuncia. Bueno, el convenio colectivo cuyo término estuviese vencido mantendrá plena vigencia. Eso, como les decía, el desarrollo de los efectos lo vamos a ver en la clase del miércoles con Cecilia. Bueno, y preparando la clase yo bajé algunos convenios colectivos y algunas cláusulas como para mostrarles. Que tendría que dejar de compartir esta pantalla. Como, por lo menos, y antes de irnos, como para que vean más o menos las cláusulas normativas y obligacionales a lo que hacen referencia. A veces puede ser materia similar a otro tipo de convenios colectivos. A ver, ¿cuál puedo poner aquí? Aquí tengo uno. Vean que aquí en el capítulo, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Bien. El capítulo 1, artículo 2, hace referencia a categorías y cargos. Y empieza a discriminar y a distintas categorías y cómo van a regularse. Por ejemplo, del auxiliar, telefonista. Lo voy pasando medio rápido, ¿no? Como para que... Y vean que en cada una de sus páginas están las firmas de ambas partes, con la representatividad que mencionábamos en la clase, ¿verdad? Descripción de tareas. A ver si más abajo tenemos normas de ajustes salariales, en el artículo 47. Vieron que también regula desde el punto de vista salarial, siempre respetando el mínimo. Sueldos mínimos, primas por antigüedad, seguro de salud, viáticos. Ahí ven en el capítulo 5, a partir del artículo 52, va a regular los viáticos por horario nocturno de los trabajadores. O sea, generalmente materia que va a ser específica del grupo o sector de actividad o de la empresa, dependiendo del nivel de articulación, y que no vamos a encontrar ni hablar que no en leyes generales, sí, y tampoco a veces en consejos de salario. Van a ver, miren, aquí, viáticos en zona balnearia, por tareas fuera del departamento de erradicación, quebrantos, en definitiva, si vamos partida de alimentación y traslados, y si vamos a las últimas páginas, ven acá la licencia gremial, que generalmente también es ámbito obligacional de los convenios colectivos. A pesar de las leyes de licencias especiales, que la van a estudiar en años siguientes, pueden ampliar de los mínimos por matrimonio y duelo. Bien, acá que dan 5 días por matrimonio, que en la ley de licencias especiales son 3.
hasta por nacimiento de los hijos, también obviamente que existe una ley específica como periodo posparto, antigüedad, y en las finales quiero ver, a ver si no tiene referencia a la paz social, semana de turismo, gastos de licencia, prevención de conflictos, acá en el artículo 115, en los casos en que se origine un conflicto entre las partes, la circunstancia será comunicada formalmente a una de las partes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previamente a la aplicación de medidas gremiales. O sea, se le va a dar aviso primero al Ministerio. En el ámbito del Ministerio hay audiencias de negociación colectiva, como vi que hoy intervino una de las compañeras preguntando eso. Hay negociación colectiva en el marco del Ministerio del Trabajo. Es a los efectos de evitar un conflicto. Correcto. Y de que caiga el convenio. Correcto. Y aquí se establece específicamente en el artículo 115 la forma de prevención de un conflicto antes de ir a la huelga, ¿verdad? Antes de la medida directa de lucha. Y luego de aplicación y de interpretación, en definitiva, por lo menos vemos uno de ellos, no sé qué hora es, porque tenía de otras materias, pero que quizás yo quería que por lo menos que vean uno. Capaz que no, capaz que ya estamos cerrando. 9:10. Sí, es ahora, Alicia, ¿no? Estamos ahí, sí, si quiere hacer alguna pregunta o algo. Ahí va, sí, les doy la palabra. Yo si me dejás, yo sigo. A mí me encanta la materia, seguimos hasta atrás. No sé si tiene alguna pregunta. Acá están viendo la pantalla, una de las declaraciones de otro convenio, también haciendo referencia a pactos De repente, sociales. Fede, Sí. se lo mandamos esto, lo subimos a Eva todo esto. Ahí va. Está. Porque ellos ahora entran a otra clase. Sí, por eso lo dejamos. Corres el riesgo que dentro de 2 minutos quedes tú solo. No. Bueno, muchas gracias por la atención. Y será hasta la próxima. Gracias a usted, profe. El miércoles continuamos con el estudio de los convenios colectivos, sobre todo sus efectos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerden que el viernes es el parcial. No se olviden. Profe, antes que se vaya, era justamente lo de usted, Castelo, profe, queríamos hacer una consulta. Ah, cierto. Hola, ¿me escucha, profe? Sí, claro. Ando más o menos la garganta. No, el tema es el siguiente, profe. Usted sabe con respecto al tema de una materia pendiente, porque hay varios compañeros que están en la misma situación que yo le comenté haciendo la corta. Hoy ya me vedelía, me comuniqué 3 veces con 3 adscritos diferentes y me pasaron con los encargados de ellos y me explicaron lo siguiente, haciendo la corta. Esta materia, digo, si se debe obligaciones y contratos y civil, son 2 materias que no quiere decir que no las puedas hacer. Las puedes hacer, pero no las puedes exonerar hasta que salves obligaciones y contratos. Para ir con usted reglamentado tenemos que tener 3, 4 o 5 de nota para poder ir con usted al examen y darla después de haber salvado obligaciones y contratos recién en el examen. Ahora mi pregunta es la siguiente. En el caso suyo, profesor, que ahora el próximo el viernes tenemos el examen, el parcial, ¿va? Le quería preguntar, digo, porque para la examinación justamente, si sacamos muy buena nota, en el caso nuestro que tenemos que ir con 3, 4, 5, el acta usted comúnmente el profesor lo eleva con la nota que corresponde, o sea, si tenés nota de exoneración, pum, te exonera de una. Pero me dijeron en Medelía que también estaba a criterio del profesor, si se hablaba con el profesor, en el caso de que uno quisiera ir reglamentado, no jugaría con el tema de decir, bueno, no me presento al parcial y saco 1, entonces voy sumando y al final quedo con 3 o con 4 con 5 para ir. Si usted tiene la potestad esa o lo quiere hacer así para dejarnos de repente en la posición de ir reglamentado, o de lo contrario lo tenemos que hacer, yo calculando los 3 parciales para dividirlo, que no exceda el 6 de exoneración. Te quería preguntar eso. Voy a averiguar, no tengo ni idea. Averiguo y el miércoles se los digo. Le agradezco, profe, porque aparte hay muchos compañeros que a usted le pidieron la baja
y al enterarse de eso, no quieren darse la baja, quieren seguir en la misma tesitura que nosotros, justamente de ir reglamentado con usted, después hablar de obligaciones y contratos, que si Dios quiere los hablaríamos ahora en diciembre, que tenemos el examen, y bueno, haríamos eso, no sé si está a su alcance, se lo agradecemos. Lo averiguamos. El miércoles se lo respondemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.